¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les habla el profesor Néstor. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y muy fácil de entender. Vamos a ver las características de las figuras geométricas. Estas características de las figuras geométricas nos van a permitir encontrar datos que vamos a necesitar para calcular perímetros, áreas y volúmenes en un futuro. Lo primero que vamos a hacer es vamos a hablar de los triángulos. Recordemos que ustedes ya conocen tres tipos de triángulos, de los cuales ustedes ya conocen aparentemente toda la información. Vamos a ver información relevante. Ok, el primer tipo de triángulo que vamos a ver va a ser el equilátero. Como todos sabemos, podemos ver que los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales y por lo mismo tenemos tres ángulos iguales. ¿Ok? Y recordemos que si nosotros quisiéramos calcular el perímetro, lo que necesitamos es la suma de todos los lados. Esto es bien importante recordarlo y no confundirlo con el área. Recordemos que el perímetro vendría siendo el contorno de la figura y la de adentro sería el área. Ahora, recordemos que para el cálculo de perímetros, áreas o volúmenes necesitamos fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? No es más que trasladar información de cómo hacer el ejercicio de palabras con puras letras, números y signos. Por decir, la P de perímetro, ¿sí? En lugar de poner perímetro, tendríamos que poner la P que va a representar el perímetro. Y entonces decimos que sería la suma de uno de sus lados, que aquí está representado, por el segundo de sus lados, más el tercero de sus lados. En este caso, al momento de ser un triángulo equilátero, podemos resumir esta fórmula en perímetro es igual a 3 veces lo que mida el lado, porque sus lados son iguales. Continuando con el siguiente triángulo que vemos aquí, podemos observar que es un triángulo isósceles, del cual podemos decir que tiene dos lados iguales y un lado diferente. De igual manera, los ángulos serían dos ángulos iguales y uno diferente. La fórmula para calcular el perímetro de este triángulo isósceles sería lado más lado más lado. Es la forma más simple. También pudiera decir que los dos lados los pudiera multiplicar, bueno, uno de sus lados multiplicarlo por 2 porque es igual y luego sumarle al otro. Pero la forma más sencilla sería lado más lado más lado. Y pasamos rápidamente al último triángulo, el triángulo escaleno. De igual manera representamos la L y vemos que tiene sus tres lados diferentes y tres ángulos diferentes. La fórmula, por lo tanto, quedaría de la misma manera, lado más lado más lado. Ahora, hay algo importante que resaltar aquí. Pudieran decir, bueno, ¿y por qué la L está representada de una manera diferente? ¿Sí? La L está como en cursiva. ¿Por qué? Porque si nosotros pusiéramos la letra L de esta manera, probablemente alguien pudiera confundirse con la letra L minúscula o inclusive algunos con el número 1. Entonces regularmente vamos a ver en los libros o en algunos apuntes que lo hacemos con la L en cursiva. Ahora vamos a pasar con la siguiente familia de figuras según sus lados. Y vamos a ver figuras que tienen cuatro lados que se llaman cuadriláteros. De los cuales vamos a empezar con el más común y el más sencillo, el cuadrado. El cuadrado, pues lógicamente como su nombre nos dice, pues tiene cuatro lados. Y esos lados, ojo, son iguales. No podemos tener cuadrados con lados diferentes, por lo tanto ya cambiaría a un rectángulo, ¿verdad?
Los 4 ángulos son ángulos rectos. Recordemos que los ángulos rectos pues se marcan de esta manera, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo recto, aquí tenemos otro, otro y otro. Tienen los 4 ángulos rectos. Ahora, de igual manera, tiene 4 lados y lo representamos con la L. De tal manera que si nosotros quisiéramos calcular su perímetro, pues tendríamos que sumar este lado, más este lado, más este lado, más este otro lado. Quedándonos la siguiente fórmula. Lado más lado más lado más lado, porque tiene 4 lados. En resumen, pudiéramos nosotros utilizar la fórmula 4L. Conociendo uno de sus lados, los multiplicamos por los 4 y nos daría el perímetro. Pasamos con el siguiente cuerpo geométrico, el rectángulo. El rectángulo también es de la misma familia de los cuadriláteros. Tiene 4 lados. Solamente que aquí nosotros no podemos decir que tiene solamente 4 lados, porque sus lados no son todos iguales. Cuando nosotros visualizamos un rectángulo, podemos observar que la parte de abajo y la parte de arriba son iguales, mientras que el lado izquierdo y el lado derecho también son iguales. Por lo tanto, si nosotros vemos un rectángulo, seguramente podemos decir que tiene 2 bases y 2 alturas. Ahora, vamos a ver con qué letras podemos representar las bases. Las bases las vamos a poder representar con la letra B. La parte de abajo, por lo tanto, sería una B, una base. La parte de arriba sería otra B. Ahora, dijimos que las fórmulas eran las representaciones en números, letras y signos. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo representar la palabra altura. La palabra altura, a lo mejor ya te estarás imaginando con qué letra vamos a utilizarla. Probablemente pienses que sea la letra A. Y no, no es así. La letra con la cual vamos a representar va a ser con la letra H. Y algunos dirán, profe, ¿por qué la letra H? Ahorita lo vamos a ver enseguida. Entonces, podemos observar que la letra H representa la altura del lado izquierdo y el lado derecho. Ahora, también recordemos que tiene 4 ángulos rectos igual que el cuadrado. Por lo tanto, de nueva cuenta, si nosotros observamos que el perímetro sería la suma de este lado, más este lado, más este, entonces yo tendría que sumar B más B más H más H. Aquí, B más B más H más H. Ahora, lo que es lo mismo, decir que tengo 2 bases, B más B, pudiera representarlo como 2B, más H, tengo 2 alturas, por lo tanto, la fórmula más común va a ser 2B más 2H, y esta es la que más vamos a estar utilizando. Si a ti se te hace fácil utilizar esta, lo puedes hacer. Pero si tú lo checas en cualquier libro, seguramente te vas a encontrar con esta fórmula. Por ahí decían que por qué la H se utiliza con la palabra altura. Y aquí viene la explicación. Vamos a ver por qué ponemos H. ¿Por qué no lo pusimos con la letra A, ya sea minúscula o sea mayúscula? Y empecemos con la letra A mayúscula. La A mayúscula recuerda que representa el área o la palabra área. La letra A minúscula representa algo que tú ya viste en primaria, que se llama apotema. Y más adelante lo vamos a explicar qué es el apotema. Y entonces, ¿por qué la H la utilizamos como la altura del rectángulo? En realidad, viene de la palabra en inglés altura, que sería height. Por eso utilizamos la letra H, porque la letra A mayúscula y la A minúscula ya están ocupadas. Muy bien, continuamos. Ahora vamos con el rombo. El rombo también forma parte de los cuadriláteros.
porque tiene obviamente 4 lados que vamos a representarlos con la letra L. Recordemos que el rombo tiene 4 lados y nosotros la imagen más representativa de un rombo probablemente sea un cometa. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos el perímetro de un rombo? Fácil, lado más lado más lado más lado. Ahora, hay que destacar del rombo dos partes que nos va a servir para calcular el área más adelante. ¿Cuál sería? Sería con la ayuda de estas dos líneas. La línea que está en la parte de arriba abajo la vamos a identificar como una D mayúscula que representaría diagonal mayor. Y la línea que está en esta parte sería también una D minúscula que representaría la diagonal menor. Estos datos los utilizaremos cuando calculemos el área de un rombo. La siguiente figura va a ser el trapecio, que también forma parte de los cuadriláteros, porque también tiene 4 lados. Y si tú te fijas, pues se parece de alguna manera un poquito al rectángulo. Ahora, ya sabemos que tiene 4 lados, y digo, de igual manera que con el rectángulo, pues a la parte de abajo y a la parte de arriba les podemos llamar que son las bases. Solamente que la parte de abajo es más grande que la parte de arriba. Por lo tanto, lo vamos a diferenciar esta base de abajo con una B mayúscula y la parte de arriba con una B minúscula. La parte de abajo se llamará base mayor y la parte de arriba se llamará base menor. Ahora, tenemos esta línea que está inclinada de igual manera que esta. ¿Cómo le llamaremos? Le llamaremos lados, que lo vamos a representar con la letra L. Ahora es importante no confundir los lados con la altura. La altura de igual manera con la letra H la vamos a representar. ¿Y de dónde a dónde vamos a medir la altura? Cuando tú estás midiendo una mesa o algo, tú regularmente lo mides de abajo a arriba o de arriba a abajo. No lo mides de manera inclinada, puesto que esto no es correcto. Entonces, ¿cómo sería la manera correcta de medir la altura? Sería de esta manera, de la parte de arriba hacia abajo. Y entonces la fórmula nos va a quedar como base mayor más base menor más lado más lado. Antes de pasar a la siguiente figura, me gustaría ponerte un ejemplo de algo que probablemente al principio no le encuentre sentido. Pero seguramente a ti te gusta algún deporte o practicas algún deporte. Si es así, de cualquier disciplina, ya sea fútbol, fútbol americano, básquet, natación, ciclismo, lo que sea, si tú estuvieras en algún torneo y ganarías y fueras el mejor, ¿sí? Pues probablemente dirías pues que eres el campeón, ¿ok? De cualquier disciplina. Ahora, ¿qué pasa si esa persona, si ese equipo ganara por una segunda vez ese campeonato? Pues entonces tendría el nombre de bicampeón. Ahora, ¿y si ese equipo, esa persona ganara por tercera vez consecutiva, entonces se llamaría tricampeón? ¿Y qué pasaría si ganaría una cuarta vez? ¿Se llamaría cuatricampeón? ¿O cómo crees que se llame? La respuesta correcta es tetracampeón. ¿Y si fuera una quinta vez? Pues entonces esto sería pentacampeón. Una sexta vez se llamaría hexacampeón. Una séptima vez, heptacampeón. Y por último, si gana 8 veces, sería octacampeón.
Profe, ¿y por qué usted me está enseñando esto si estamos viendo las figuras? Bueno, porque probablemente ya te hayas dado cuenta que las figuras que tienen tres lados se llaman triángulos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las figuras que tienen más de cuatro lados? Por ejemplo, cinco lados. Sería pentágono. Con seis lados sería hexágono. Con siete lados, heptágono. Y por último, con ocho lados, octágono. Claro que aquí le faltan los acentos. ¿Por qué hago esto y por qué te explico esto? Porque regularmente cuando empezamos con esto de las figuras no nos acordamos el nombre ni de las propiedades de la figura, sino que lo queremos asociar inmediatamente con la figura. Entonces a lo mejor con esta estrategia pudiera ser fácil que te acuerdes de penta, hexa, hepta, octa, ¿sí? Y demás. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a escribirlo bien para empezar pentágono. Y el pentágono, que es este, tiene 5 lados y tiene 5 ángulos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué otra información vamos a ver. Que los lados los podemos representar con la letra L. Tenemos lado, 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 lado. Por lo tanto, la fórmula pudiera quedar como lado más lado más lado más lado más lado 5 veces. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un pentágono regular? Regular sería que entonces todos los lados midieran lo mismo. Si aquí mediría 6, aquí también 6, 6, 6, 6. Si fuera este el caso, entonces esta fórmula se pudiera transformar en algo más sencillo, como 5 veces la medida de su lado, 5L. Si tuviéramos medidas irregulares o medidas diferentes de cada uno de sus lados, entonces utilizaríamos lado más lado más lado más lado. Ahora, hay algo muy importante con las figuras de más de 5 de 5 lados, que sería el apotema. Hace ratito lo mencionamos y te dije que lo íbamos a explicar. El apotema, ¿qué es? ¿Con qué se come, profe? Muy sencillo. El apotema hay que recordar que es una línea. Es una línea que vamos a ver en figuras de más de 5 lados. Pero esa línea tiene ciertas características. Fíjate muy bien. Lo primero que vamos a ver es qué es el apotema. Y dice que el apotema de un polígono regular es la distancia del centro al punto medio de un lado. Entonces hay que identificar dónde está el centro de la figura y el punto medio del lado. Muy bien. Aquí con estos puntos podemos identificar que este es el centro de la figura, porque está exactamente a la mitad, ¿ok? Y este punto sería la mitad de este lado. Por lo tanto, la línea que va de aquí a aquí sería el apotema. Profe, ¿y el pentágono puede tener un solo apotema? No, porque tiene 5 lados. Entonces podemos observar que si nosotros sacamos la mitad de este lado, tendríamos este punto, de este lado aquí, de este lado aquí y de este lado acá. Entonces la medida de aquí a aquí va a ser la misma que de aquí a aquí, que de aquí a aquí y de aquí a aquí o de aquí a aquí. Entonces esto se representa con la letra A de apotema. Siguiendo con un lado más, entonces tendríamos al hexágono, que en realidad te vas a observar que va a ser algo muy similar a la figura anterior. El hexágono, entonces podemos decir que tiene también 6 lados y 6 ángulos. Recordemos que los ángulos, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los lados los representamos de igual manera con la letra L.
Y de igual manera que como el anterior, si nosotros pudiéramos representar la suma de todos sus lados, entonces nos pudiera quedar L más L más L más L más L más L. De igual manera, si tuviéramos la misma medida fuera regular, entonces pudiéramos resumirlo en perímetro es igual a 6 veces el lado. También acuérdate que también tenemos aquí el apotema. El apotema lo vamos a estar utilizando sobre todo para el cálculo del área. Más adelante lo vamos a ver en el siguiente tema. Este es el hexágono y también tenemos el apotema. Para la siguiente figura, que sería el heptágono, vas a ver un patrón que se sigue repitiendo. Si te fijas, está la figura, tiene 7 lados, tiene 7 ángulos, los lados se representan de la siguiente manera, la fórmula es muy similar, lado más lado más lado más lado más lado más lado más lado, y si fuera la misma medida para todos los lados, que fuera un heptágono regular, lo resumimos en perímetro igual a 7 veces su lado. Y de igual manera, si quisiéramos calcular luego el área, vamos a necesitar el apotema, que de igual manera está al centro y al centro de cualquiera de sus lados. Y lo representamos, recuerda que con la letra A. Ya por último, pero menos importante, no menos importante, de las figuras de más de 5 lados sería el octágono. De igual manera, bueno, ahora tiene 8 lados, tiene 8 ángulos, los lados los representamos con la L de la misma manera, la fórmula va a ser ahora L más L 8 veces, y si fuera regular sería perímetro igual a 8 veces su lado. Para calcular su área, recordemos que vamos a necesitar su apotema, que sale desde el centro hasta el centro de uno de sus lados, y a esta línea recordamos que la vamos a identificar con la letra A. Así podemos seguir con 9 lados, 10 lados, etc. y va a seguir siendo lo mismo. Ahora, vamos con otra figura que es muy especial, que va a ser el círculo. El círculo, te lo presento, aquí está. Algunas personas pudieran decir, profe, ¿y es el círculo o en realidad es circunferencia? ¿Cuál de las dos es? Vamos a ver que existe una diferencia entre una y otra. La circunferencia se representaría en este caso por la línea negra. ¿Qué quiere decir? Que la circunferencia se refiere a la orillita, mientras que el círculo sería todo lo de adentro. Por lo tanto, la circunferencia representaría el perímetro y el círculo, que sería lo de adentro, representaría el área. Hay algo bien importante que nos va a servir para el cálculo tanto del perímetro o para identificar partes del círculo, que sería este punto que está ahí en medio. ¿Cómo se llama? Pues este es el centro de la circunferencia. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros observamos en esta siguiente línea, esta línea pasa exactamente por el centro. ¿Qué características estamos viendo de esta línea? Que toca en un punto de la circunferencia, avanza, pasa por el centro y llega hasta otro punto de la circunferencia. A esta línea la vamos a representar con la letra D. ¿Y qué representará esa letra D? El diámetro. Recordando entonces, el concepto del diámetro sería la línea que toca dos puntos de la circunferencia y que pasa exactamente por el centro de ella. Ahora, ¿por qué dijimos que era tan importante el centro de la circunferencia? Porque de ahí nace otra línea, del centro de la circunferencia hacia cualquier parte de ella. ¿Ok? Y a esta línea la vamos a representar con la letra R. La R de radio. ¿Qué es el radio?
El radio es la línea que va del centro de la circunferencia hasta cualquier parte de ella. Va a medir lo mismo de aquí a aquí, que de aquí a aquí, que de aquí a aquí o a cualquier parte de la circunferencia. Y entonces aquí podemos observar lo siguiente, que del centro a esta parte, de esta parte del diámetro, del centro aquí, entonces nosotros tenemos un radio de esta parte a esta parte. Y entonces de esta parte de en medio a esta parte de abajo tenemos otro radio. Por lo tanto, entonces el diámetro está constituido de 2 veces su radio. ¿Ok? Y esto es súper importante porque cuando nos pidan hacer ejercicios en los cuales nos den uno u otro dato, entonces es donde nosotros tenemos que ver qué relación tiene tanto el diámetro como el radio para calcular perímetro, área o volumen. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Acaba de aparecer un simbolito. Ese simbolito que aparece en esta parte de abajo, ¿sí? Aquí está, se llama pi. Pi, seguramente tú ya lo conoces, y hay que recordar que es una letra griega. Y algunos dirán, profe, ¿y eso como qué es, verdad? ¿Qué tengo que hacer con pi? ¿Por qué pi va a aparecer en estos cálculos o en el círculo? ¿Qué relación tiene? Te lo explico fácilmente. Pi tiene relación con el diámetro y con la circunferencia. ¿Por qué? Si nosotros tomamos la medida del diámetro, ¿sí? Toda esta medida, tomáramos un estambre y lo midiéramos, o un hilo, y lo midiéramos de esta manera, y lo cortáramos, y lo empezáramos a pegar en la circunferencia, nos daríamos cuenta vamos a ver cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia. ¿Sí? Y por poner un ejemplo, supongamos que yo empiezo aquí, y entonces empiezo a darle, a pegarlo, ¿sí? En mi circunferencia, y probablemente aquí se me acabe una vez. La segunda vez lo voy a poner ahora con verde, probablemente empiece aquí, avance y probablemente termine aquí. Y para la última, pues voy a empezar aquí, ¿sí? Disculpen mis trazos chuecos y probablemente termine aquí. Te vas a dar cuenta que si nosotros tomamos la medida del diámetro y la empezamos a pegar, solamente van a caber 3 veces. Y aquí nos va a faltar un cachito. Este cachito y estas 3 veces es de donde sale un número que seguramente tú te acuerdas. 3.1416, que seguramente lo viste en la primaria. Ahora, vamos a ver esta animación. Lo que podemos observar en este momento va a ser cómo el diámetro, si nosotros podemos ver aquí que el diámetro sería de aquí a aquí, tendríamos un diámetro, esta medida, de aquí a aquí tenemos 2 diámetros, por eso viene el 2 aquí abajo, de aquí a aquí 3 diámetros y de aquí a aquí 4 diámetros. ¿Para qué hacemos esto? Para ver la circunferencia, a ver si es cierto lo que yo ahorita te expliqué. Vamos a ver la animación. Si tú te fijas, aquí tenemos de 0 al 1 sería un diámetro, ¿verdad? Porque el diámetro va de un punto al otro pasando por el centro. Y observemos lo siguiente. Empecemos ahí a desdoblar. Si tú te fijas, aquí ya llevamos el primer diámetro, ¿sí? Vamos a ver 2, 3, y aquí es donde te digo. Un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros y le sobra un cachito, ¿verdad? Entonces, lo mismo que yo ahorita dibujé, ya lo podemos observar que es cierto. Que entonces el pi viene siendo la cantidad de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Esta línea roja representa la circunferencia,
Entonces sería una vez el diámetro, dos veces el diámetro, tres veces el diámetro y un cachito. Por lo tanto, sería 3.14. Pero si tú observas, ese número sigue 15,9. Porque entonces en la primaria nos enseñaron que pi era 3.1416. En realidad, vamos a ver lo siguiente. Que ese 3.1416 no es tan cierto, por así decirlo, porque esta es una parte del número de pi, que en realidad todavía no terminan de saber cuántos dígitos tiene. Pero ¿de dónde sale esto de 3.1416? Observemos esta cantidad. 3.14159. Si nosotros utilizamos este 15,9 y lo podemos acercar al 59, el número siguiente sería 60. Por eso queda 3.1416. ¿Ok? Ahora, nada más para poner un ejemplo, una de las ciencias o de algo que tú conoces en donde se utiliza pi es muy sencillo. La NASA ha utilizado por mucho tiempo estos valores de pi para poder hacer los cálculos y poder lanzar los cohetes pues fuera de nuestra atmósfera, ¿verdad? Entonces nada más esto, nada más para como un solo dato. Entonces, pues nosotros no vamos a poder utilizar todos estos dígitos y lo que hacemos es reducirlo o redondearlo a 3.1416. ¿Ok? Ahora, ya vimos toda esta información y lo que queremos saber es, pues ahora sí, cómo calcular esta circunferencia. ¿Qué tiene que ver el 3.1416 y cómo hacer para saber esta medida exacta? Pues primero que nada déjame decirte que la fórmula es perímetro es igual a pi por diámetro. Por eso es tan importante esta medida del diámetro. Entonces, si nosotros conocemos la medida del diámetro, la vamos a multiplicar por 3.1416 y nos va a decir cuántos centímetros, metros va a ser nuestra circunferencia. Aquí cabe resaltar que no siempre nos dan la medida del diámetro. Probablemente te digan la medida del radio. ¿Y cómo saber la medida del diámetro si me dan un radio? Pues multiplicándolo por 2 porque pues es la mitad, ¿verdad? Entonces, una de las fórmulas sería pi por diámetro y en algunos libros te vas a encontrar con que esto sería pi por 2 veces el radio. ¿Ok? Entonces, si tú te encuentras esta fórmula en algún libro, para que sepas que es pi por 2 veces la medida de nuestro radio. Perfecto, chicos. Con esto hemos concluido las características generales de las figuras geométricas, las cuales vamos a estar utilizando para el tema que estamos viendo de perímetros y también en un futuro en el siguiente tema de áreas. Espero que les haya sido interesante, que se hayan puesto al corriente con lo que tenían de apuntes pendientes y pues los veo en la clase, en la siguiente clase que va a estar publicada en Classroom, en el medio en donde estamos teniendo nuestras clases. Hasta luego, chicos. Muchas gracias por ver el video.